Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, la factura de la desconfianza en Hora 25 de los negocios. Porque hoy el Fondo Monetario Internacional establece esto. Las políticas de Donald Trump son las que están debilitando la economía y frenando el crecimiento. Este es el hilo argumental de lo que hoy ha publicado el Fondo Monetario Internacional, la brújula que miran todos los economistas, los indicadores de futuro del fondo. Y todos ellos coinciden. La intervención, los aranceles y sobre todo la incertidumbre que está generando están parando el crecimiento económico a nivel global. La excepción, a nivel local, España se convierte en la locomotora de Europa, en la excepción del planeta. Es la economía entre las grandes que más va a crecer dentro de la Unión Europea y es la excepción a todas esas políticas trumpistas. Hoy, por fin, sabemos las cifras, hoy, por fin, los números. La factura de la desconfianza, la economía. Va a menos, Trump sigue yendo a más. So, how is the world economy coping? Short answer, better than feared, but worse than we need. Así va la economía. Mejor de lo que nos temíamos, pero peor de lo que necesitamos. Este es el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, que habla de una factura Trump. Y la tenemos servida ya. La economía mundial va a menos cuanto a más van las políticas de Donald Trump. Estados Unidos y el mundo desarrollado se están frenando muy suavemente, muy poco a poco, pero lo están haciendo. Estados Unidos, que estaba creciendo casi al 3%, va a rozar este año el 2%. Pierde un punto de crecimiento la locomotora del planeta. Y Europa, que estaba en una anemia económica, va a seguir en un estado anémico. Crecía al 1, va a crecer al 1,2, 1,1. Sigue ahora mismo sin despegar. Todo por un nombre, el nombre que no se menciona, el de Donald Trump, el de las amenazas políticas constantes. Spain. Who's Spain? Are you guys working on him with respect to the GDP? We'll get close. We'll get close. But fantastic job you're doing. Es este el único y el principal argumento de inestabilidad económica en el planeta. Y lo dice el Fondo Monetario Internacional sin nombrar a Donald Trump. Pero todo gira a Donald Trump. El Fondo Monetario dice que hay causas, Trump, y cifras que están pasando en el mundo y que solamente tienen una excepción y es precisamente España. España no solamente no empeora, sino que está yendo a mejor. Hoy el FMI publica lo que se conoce como el WEO, el World Economic Outlook. Es básicamente la perspectiva que hay de futuro para los próximos 2-3 años. Este es el indicador que todos los economistas en todo el planeta miran. Y lo que tenemos es muy claro. Primer diagnóstico. La economía se para. No es dramático, pero sí es gradual y continúa. Estados Unidos se está parando. Europa sigue sin despegar. Y las cifras son esas. Hemos pasado de un 3 a un 2 en Estados Unidos y de un 1 a un 1,2 anémico en Europa. Pero las causas se pueden conjugar de muchas formas, siguen siendo una: Donald Trump. In April, the US shook global trade norms by announcing sweeping tariffs. Our April report offered a range of estimates. Del Fondo Monetario decía hoy esto. En abril, Estados Unidos sacudió las normas comerciales del planeta y eso es lo que ha provocado una, de momento modesta, pero continua bajada en el crecimiento. With growth projected at 3.2% this year and 3.1% next year. Frenándose en todo el planeta. Es esa palabra, Trump, la que el Fondo Monetario no se atreve ni a pronunciar. El miedo naranja es ya general. Pero la descripción de políticas que se hace es tan evidente que se está hablando de ese nombre, el del presidente de los Estados Unidos, porque todos los motivos, todos ellos son las políticas de Donald Trump. Y el primero y fundamental es la guerra arancelaria. Empieza a pasar factura a las economías desarrolladas. The outlook remains fragile and very sensitive to news on the trade front, as I'm sure all of us have noted.
Flaring up trade tensions Las with the perspectivas, dice, siguen siendo frágiles, muy sensibles, como hemos notado todos. lower global output by as much as 0.3 percentage point as we explore Y eso in ya our ha downside recortado el scenario. crecimiento en 0,3 puntos. Esta es la primera clave que explica lo que está pasando. Guerra arancelaria y miedo empresarial. Se produce menos porque nadie sabe si se va a poder exportar. Segundo, las deportaciones en Estados Unidos empiezan a dejar sin mano de obra a la economía americana. Estas deportaciones, que siguen siendo generalizadas, hacen que sea más difícil encontrar mano de obra en sectores como la construcción, como la hostelería, y hacen que todo sea más caro, desde la producción en el campo hasta el servicio en la mesa. La guerra arancelaria es la causa número 1. Las deportaciones masivas en Estados Unidos son la causa número 2. Y tercera causa y fundamental, la guerra comercial con China. No, I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. But que Donald Trump hoy mismo ha vuelto a jugar, amenazando a China con aranceles de otro 100% en función de cuál sea su próximo movimiento. Estas son las tres grandes causas que están parando a la economía. Lo que tenemos es un crecimiento económico que se debilita y podría haber sido peor. Este es el único consuelo del Fondo Monetario. Out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept. Porque lo que el Fondo Monetario dice es: todo esto es lo malo. Podría haber sido peor. ¿Por qué no ha sido peor? Porque las empresas vieron venir esto, así que muchas han comprado antes de que subieran los precios. No es que la economía no se pare, es que se ha cargado todas las compras en el primer semestre del año y probablemente en el segundo vamos a sentir ese parón. Segundo, porque los hogares han hecho exactamente lo mismo, se han aprovisionado antes de que llegaran las subidas de precio. Así que muchos hogares han comprado bienes no perecederos en el primer semestre del año y están dejando de consumir en el segundo. Y tercero, porque los aranceles fueron mucho mayores cuando se lanzaban al mundo de lo que realmente se han aplicado después. Pero lo que tenemos ahora mismo es una situación mala y un único consuelo, y es que podía haber sido peor. Todo esto viene firmado por el consenso de Washington, por el Fondo Monetario Internacional. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pablo, lo que tenemos en principio para hacer este mapa global es esto, un dibujo de malo y podría haber sido peor. Sí, eso es. El FMI dibuja un escenario de desaceleración clara de la economía estadounidense. Pasará del 2,9% que creció el año pasado al 2% que se prevé para este 2025 y al 2,1% para 2026. Ese frenazo, en todo caso, lo decías, es menor al previsto en abril y en julio por el FMI, cuando una guerra comercial parecía inevitable, pero mucho mayor al que se pronosticaba hace un año. De hecho, en su informe de previsiones, el FMI subraya que a pesar de los últimos acuerdos comerciales y también de la sensación de tregua, esos aranceles se han disparado desde la llegada de Donald Trump. El Fondo Monetario insiste en que la incertidumbre sigue siendo muy alta. Es llamativo como el informe repite 75 veces esa palabra. Insiste además en que eso está pasando ya factura a la economía global. El PIB mundial se desacelera, va a crecer algo más de un 3% y también van a avanzar más lento la economía china o la europea, que lo decías, no termina de despegar. Y con este marco y estas cifras, el FMI, eso sí, es prudente, evita dar por zanjada esa guerra comercial y asegura que lo que hacen falta ahora son acuerdos arancelarios claros, transparentes y duraderos. 75 veces alta incertidumbre. Esto es lo que tenemos. ¿Qué está funcionando? ¿Cuál es la excepción? Pues la excepción es fundamentalmente quien no está siguiendo los dictados de Trump, ni en lo comercial, ni vinculando su economía demasiado a la americana ahora mismo, que se ha convertido en un socio poco fiable, ni en el gasto público, no disparando los gastos en defensa. Y, oh sorpresa, eso significa España.
Nuestra economía va a ser la gran economía con más crecimiento de toda Europa. Por segundo año consecutivo va a ser locomotora europea. Tanto que hoy el presidente del gobierno se filtraba encima en la cadena SER. Hoy el Fondo Monetario Internacional va a presentar sus nuevas previsiones económicas para España y ya le adelanto que van a ser mejores de las que, por ejemplo, ha planteado el gobierno de España para este año y para el siguiente. O sea, España ahora mismo es un ejemplo y está siendo la locomotora del crecimiento económico de las principales economías del mundo. Esas cifras estaban embargadas cuando el presidente estaba colgándose ya las medallas, pero lo cierto es que, más allá del detalle técnico y del saltarse un embargo, lo cierto es que España va a crecer más que ninguna de las grandes economías en la Unión Europea. Si la UE está creciendo al 1%, si Europa crece a un 1%, España va a crecer casi un 3% este año, 4 décimas más de lo previsto que hace 3 meses, y va a crecer un 2% el que viene. Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sacaba pecho, decía: esta actualización del cuadro macroeconómico confirma la fortaleza de nuestra economía. Revisamos, a la luz de los últimos datos, nuestro crecimiento del año 2025 al alza, hasta el 2,7%. De nuevo, en el año 2025, España será la economía avanzada que más crezca. Actualizar, como decía, nuestra previsión actual del 2025, que está en el 2,6%. Dos claves económicas explican lo que está pasando aquí en España. La primera, el aumento del gasto privado. Por mucho catastrofismo que se esté escuchando ahí fuera, lo cierto es que las familias siguen gastando. 3,1% va a aumentar el gasto privado este año 2025 y casi un 3% en 2026. Se sigue consumiendo ahí fuera, se sigue gastando ahí fuera, como probablemente saben si han intentado ir a cenar a un restaurante, si no viven en el planeta Marte. Segunda clave, el aumento del gasto público. Va a ser más moderado, del 1,6% este año y del 1,7% el que viene. Pero ahora mismo dos grandes motores, consumo privado y gasto público, los dos están tirando de la economía, con una lectura que hoy el gobierno hace en clave política, y es la de decir, incluso si se mantienen los presupuestos de la inercia, se puede seguir tirando así. España ahora mismo es un ejemplo y está siendo la locomotora del crecimiento económico de las principales economías del mundo. Pero me está diciendo que si no hubiera nuevos presupuestos tampoco pasaría nada. Por supuesto, porque con estos presupuestos yo cumplo con varios objetivos. Vamos a sudar la camiseta, vamos a presentar los presupuestos, vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios, pero tampoco quiero engañar, ni que tampoco haya especulaciones. La legislatura va a durar hasta el año 2027. Este argumento es un argumento altamente cuestionable en lo político. Son necesarios presupuestos, o al menos presentarlos para que se tumben. Pero lo cierto es que en lo económico también es verdad que sin esos presupuestos la locomotora española sigue tirando. Anzola, y va a seguir haciéndolo los próximos 2 años, dice hoy el Fondo Monetario. Sí, eso es. En ese informe de previsiones, España repite como número 1 en la tabla de crecimiento de las principales economías avanzadas y se queda también muy por encima de la media de la eurozona. Lo que hace hoy el Fondo Monetario Internacional es mejorar 4 décimas su previsión para este año. España va a crecer un 2,9%, por encima, por ejemplo, del 2 de Estados Unidos o del 1 de Japón. Otras economías como la de Reino Unido también va a más que duplicar el ritmo al que avanzará la zona euro. Y de cara al año que viene el diagnóstico también mejora 2 décimas hasta el 2%, lo que llama la atención si nos fijamos en otras economías como la alemana, la francesa o la italiana, que crecerán menos de la mitad. Y a partir de aquí, con este doble escenario, global yendo a peor, local yendo a mejor, hay una doble pregunta. ¿Cuánto más aguanta esto allí? ¿Cuánto más puede Estados Unidos seguir caminando en esta dirección que está frenando el crecimiento? ¿Y cuánto más se sostiene esto aquí? ¿Cuánto más puede España seguir funcionando si los mercados que nos rodean se están parando? Nosotros podemos seguir vendiendo a socios cada vez más débiles, cada vez más pobres. Podemos tener turismo si los países que nos envían turistas cada vez tienen menos dinero. Esta es la gran incertidumbre ahora mismo, allí y aquí. Y ese indicador de incertidumbre, por cierto, hoy el Fondo Monetario dice se ha disparado. Si estaba en niveles de 200, 300 hace apenas un año,
está en 1.200 ahora. La incertidumbre se ha cuadruplicado. Y decía Pablo Anzola, y esa palabra incertidumbre, alta incertidumbre, se refleja 75 veces en los informes del Fondo Monetario. Así que la factura de la incertidumbre servida ya, y esa factura en España tiene un nombre y un riesgo, el de que aumente el desempleo. España va mejor. Seguimos batiendo récord de reducción de desempleo. Y lo más importante, lo hacemos ganando derechos y garantizando condiciones laborales dignas. Porque pese a que el mensaje oficial sigue siendo esto, el Fondo Monetario dice España va a crecer, sí, pero el paro no parece que vaya a caer mucho más. Seguirá en el 10,8, 10,7%. No conseguimos bajar de esa maldición del doble dígito en el paro. Si miramos hacia atrás, en los últimos 12 meses, la reducción del paro es de 153.620 personas. Es un descenso del 6% y es el mejor dato para un mes de septiembre en los últimos 18 años. Alta incertidumbre, esto es lo que tenemos, y muchas dudas es lo que hoy deja el Fondo Monetario Internacional. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos incertidumbre, tenemos factura Trump, tenemos eso sí, no un hundimiento, sino una caída gradual. ¿Cómo lo lee? La incertidumbre sí, la divergencia en tasas de crecimiento también, y la tercera palabra que más se ha repetido es resiliencia, ¿no? El mundo está creciendo, está manteniendo el crecimiento a pesar de Donald Trump, a pesar de toda la incertidumbre que está generando las políticas económicas, basado sobre todo en el empujón que le está dando, por una parte, la tecnología, por una parte, el avance de la inteligencia artificial y las expectativas sobre lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial y el apoyo que están recibiendo tanto de la política monetaria con las bajadas de tipos como el estímulo fiscal que estamos viendo en muchas economías, ¿no? Entonces, fíjate que para mí la sorpresa es que el crecimiento se haya mantenido, ¿no? Y las economías siguen creciendo un poco más despacio que el año pasado, pero una décima, que realmente, insisto, está dentro del margen de error que tienen este tipo de pronósticos. Y contestando a tu pregunta, realmente... Claro, pero esa es la cuestión, porque lo que el Fondo Monetario parece estar sugiriendo es, de momento esto no se ha parado porque todo el mundo anticipaba esas guerras comerciales, todo el mundo anticipaba las subidas de precios y todo el mundo ha cargado gastos en el primer semestre. Cuidadito, parece decir, porque esto a partir de aquí puede empeorar. ¿Esto a partir de aquí puede empeorar? Yo no veo, ¿sabes? No veo que ahora de repente los precios van a dar un salto y entonces... francamente, más bien veo un pronóstico continuista donde la perturbación Donald Trump, el shock Donald Trump ya está integrado. O sea, ahora cualquier mejora en los aranceles va a ser una mejora positiva, va a ser un viento de cola, no va a ser y yo no veo realmente, no veo que vayan a empeorar. Eso es lo político. Y en lo económico, el Fondo Monetario parece poner una enorme lupa en lo que no describe como una burbuja, pero cuasi burbuja, y es la inteligencia artificial. El Fondo Monetario dice, cuidado, porque no vivamos... Escuche a Pierre Olivier, lo que dice es algo parecido a las .com. There are echoes in the current tech investment surge of the dot-com boom of the late 1990s. It was the internet then, it is AI now. Diciendo, hay ecos hoy en la inteligencia artificial de lo que fue Internet en los años 90. The risk is that with stronger investment and consumption, a tighter monetary policy will be needed. Y dice, puede haber, uno, riesgos de sobrevaloración, dos, riesgos de que sea necesaria una política monetaria más estricta para contener los precios. La inteligencia artificial ahora mismo es un riesgo, puede explotarnos. Pues es una de las dos opciones. Fíjate, en el comentario que hace el Fondo Monetario, la inteligencia artificial la ha puesto en los dos lados, la ha puesto en los riesgos a la baja. Si al final resulta que esta situación se parece a la de 2001, a la inversión en las .com, donde al final resulta que la productividad
prometida o esperada no termina por materializarse, pero también está la otra opción. La otra opción es que la inteligencia artificial general o el aumento de la productividad resultante de las inversiones que muchas empresas están haciendo hoy sea mayor de lo esperada, y entonces eso sería un riesgo positivo, ¿no? Entonces, ahora mismo está la inteligencia artificial, e incluso el informe que hace el banco, en fin, está un tanto decepcionante, que hacemos muchas veces los economistas, que es decir, por un lado es un riesgo si al final resulta que no se materializan los aumentos en productividad esperados, pero por otra parte, si al final se terminen materializando, esta inversión puede compensar toda la incertidumbre y puede estimular el crecimiento. O sea que al final yo te diría que balance de riesgos equilibrado, ¿no? Pueden pasar cualquiera de las dos cosas y es demasiado pronto para anticipar hacia que la pelota está en el tejado y no sabemos muy bien todavía de qué lado va a terminar cayendo. Quizás hay una explicación a que 75 veces se mencione la palabra incertidumbre. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES Business School. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, otro. Hoy este es el diagnóstico, hoy esta es la duda y hoy esta es la cuestión. Como dice el Fondo Monetario, mejor de lo que nos temíamos, peor de lo que necesitamos. So, how is the world economy coping? Short answer. Better than feared, but worse than we need. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, una clave. Hoy el Sabadell publica las primeras cifras de la OPA del BBVA. Y lo que dice, con matemáticas muy complejas, es muy simple. El BBVA puede no llegar a su objetivo del 50%. El Sabadell dice que solo un 1% del 30% del capital, solo un 1,1% que él dispone ha dicho que sí, es decir, un 29% dice no. Zurich tiene otro 5%, 34 ya llevamos tampoco, y fondos indexados que incluso si venden la mitad pueden convertir el no en un 44%. Es muy difícil para el BBVA ahora mismo cumplir el objetivo del 50%. Así que lo que tenemos hoy es esto, matemáticas muy muy simples, muy muy provisionales, pero Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esto en un mercado que está girando en torno a todo ello. En un mercado que apenas se ha movido en los principales parques europeos, que saldan en su mayoría la jornada con leves caídas, apenas llegan al medio punto porcentual en la mayoría de ellos. La excepción es el FTSE londinense, que suma apenas una décima en porcentaje, y el IBEX es el único que sube claramente, aunque tan solo suma un 0,3%. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Con estas cifras, la OPA del BBVA no sale, o al menos no en primer tiempo. Bueno, la verdad es que la operación es tan compleja y se están manejando tantas cifras que es difícil saber a qué porcentaje va a llegar el BBVA. En principio yo creo que la gran incógnita es que los grandes fondos accionistas de Sabadell hubieran decidido vender, pero no tenemos ninguna noticia que esto haya podido ser así. Entonces yo creo que hay una posición complicada ahora mismo del BBVA tendría que llegar al menos al 30%, y entre ese 30% y el 50% pues podría verse obligado a lanzar una segunda operación a un precio que incluyese metálico y que además fuese fijado, entre comillas, por CNMV. Claro. La situación es francamente compleja y parece bastante complicado, ¿no? Que se llegue a ese 50%, pero no es imposible. Si vamos a ese escenario 2, si no se llega al 50%, se abre efectivamente ese escenario. Si consigue al menos un 30%, la CNMV puede decir, perfecto, le fijamos un precio y a partir de aquí tiene que comprar todo el banco entero. ¿Eso ahora mismo es factible? Pues yo lo veo muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que llega un momento donde BBVA ha hecho muchísimos esfuerzos a lo largo de más de año y medio en que se ha prolongado la operación. Yo creo que por sus cifras, por sus propios accionistas, porque ya no está lanzando
una OPA sobre un banco con un porcentaje de negocio internacional importante, puesto que el tema de TCB se va a vender dentro de unos meses a Santander. Estamos ya hablando de que va a comprar un banco totalmente local, un banco español. Entonces, bueno, yo veo difícil que mejoren mucho la situación. Hoy esta es la cuestión y hoy esto es, insistiendo, altísimamente provisional. Estamos en las primeras horas de recuento como las primeras horas de las noches electorales. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. En una jornada en la que hemos leído esto, la factura Trump, la factura de la desconfianza. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.